Hola, ¿qué tal? Muchísimas bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Hoy estamos en una transmisión más de esta serie que hemos comenzado y que le hemos denominado 3 días y 3 noches. Eh, ya tenemos una entrega anterior que está justamente aquí en el canal de YouTube, y le pido que si usted apenas llega a esta transmisión, pueda primero, antes de ver este video, ver la entrega número 1, porque es muy fundamental que así sea para que podamos hilar la porción que hoy nos corresponde estudiar. Soy el pastor Giovanni Ospina y los saludo desde la ciudad de Cali, Colombia. Le damos gracias a Dios por su vida, la de todas las personas que estén con usted, que han dispuesto este tiempo y su corazón para recibir la preciosa palabra de Dios. Le pido, como siempre, por favor, acompáñenme en un tiempo de oración para pedir a Dios su dirección, su sabiduría, que sea el Espíritu Santo ministrándonos su verdad y, por supuesto, su liberación, porque la palabra de Dios dice que conociendo la verdad somos hechos libres. Siempre hay liberación en nuestras vidas cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, siempre que tengamos un corazón bien dispuesto a recibirla. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por el tiempo que nos regala, Señor, en tu presencia, para compartir tu palabra. Gracias por cada persona que a la distancia, donde quiera que se encuentren, Señor, hoy disponen sus vidas para recibir esta palabra. Así como lo dice tu palabra, que es tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, así te pedimos, por favor, hoy, guíanos, Espíritu Santo, a tu verdad. Tú dijiste: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Guíanos, Espíritu Santo, a Cristo. Guíanos a conocer a Jesús. Guíanos a conocer la verdad que es Cristo. Revélate a través de las Escrituras, Señor, que hoy hemos de abordar. Sé tú hablando a través de mí, porque tú eres nuestro pastor y nuestro maestro. Te pedimos: instrúyenos y enséñanos con palabras de vida, de verdad, de liberación, de salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la anterior entrega comenzamos leyendo una porción bíblica que se encuentra en Éxodo, y vamos, para abordar el estudio de hoy también, leer esta porción de Éxodo capítulo 12, en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 12, y vamos a tener un salto entre versículos. No voy a leer todos los versículos seguidos, sino que voy a ir saltando en algunos versículos para justamente hacer énfasis en los que competen a este estudio. No me voy a detener, porque la anterior entrega justamente tenía como base, como fundamento, esta porción bíblica, pero me detuve en cada una de las partes. Solamente voy a detenerme como a manera de recorderis. Estoy entonces en Éxodo, estamos en Éxodo capítulo 12. Leo después del versículo 1. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes será para ustedes el principal de entre los meses y será el primero de los meses del año. Una instrucción puntual. Dios dice: este mes va a ser el principal, el primero de todos los meses del año. Versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes cada uno tomará un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Verso 6. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto es importante porque es lo que vamos a empezar a desarrollar hoy. Pensemos que Dios le dice al pueblo de Israel que ese mes particular tendría la connotación de ser la cabeza de todo del año, el primero de todos los meses, y particularmente el día 14 dice que se ha de sacrificar, se ha de inmolar un cordero el día 14, y dice que sería entre las 2 tardes. Ya avanzaremos hacia allá. Versículo 7 dice: tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Respecto a esto, hablamos a profundidad en la anterior entrega. Versículo 8. Esa noche, subraya allí, esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. El 14 dice que van a sacrificar el cordero, y luego dice: en la noche comerán la carne del cordero y panes sin levadura. Esto es muy importante. Con hierbas amargas lo comerán. Versículo 11.
Lo habrán de comer así, ceñidos con un cinto, con sus pies calzados y con el bastón en la mano, lo comerán apresuradamente, pues es la Pascua del Señor. Aquí el Señor está estableciendo algo importantísimo, la fecha de una celebración especial, de una fiesta que la Biblia llama las fiestas del Señor, considerada como la principal, porque en este mes justamente está enmarcado una liberación, y es que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto durante 430 años, y en este mes justamente el día 14, en las horas de la noche, ocurre esa liberación, y el Señor dice, esa liberación va a recibir un nombre, y van a tener algo, una celebración, una fiesta que la van a celebrar de una manera particular, y es sacrificando un cordero, poniendo la sangre del cordero en el dintel y en los postes de las puertas para que sean librados de la muerte que habría de pasar aquella noche sobre Egipto. En las horas de la noche dice que se celebrará esa fiesta con panes sin levadura. Versículo 12. Yo pasaré pues aquella noche, enfatiza noche, noche, noche. Yo pasaré pues aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Ya hablamos en la anterior entrega, perdón la redundancia, sobre por qué el juicio vino sobre los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Versículo 13. La sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Veré la sangre y pasaré de largo ante ustedes. Esta expresión, pasar de largo, es la que está relacionada con el nombre de la fiesta que se conoce como Pascua. La palabra Pesaj significa literalmente pasar de largo. Entonces, ese es el énfasis que el Señor hace aquí, que donde vean la sangre puesta en los postes de las puertas, dice yo pasaré de largo, y ese es el motivo de la conmemoración de esa fiesta que se conoce entre nosotros como Pascua y que realmente tiene el nombre de Pesaj. ¿Qué significa Pascua? Entonces, entiéndalo, la palabra Pascua, la palabra Pesaj, significa pasar de largo, que Dios pasó de largo, o mejor, que el espíritu de muerte que había de llegar a tomar todos los primogénitos, asesinar, morir, matar los primogénitos en Egipto, no iba a causar ningún estrago entre el pueblo de Israel, o mejor, donde estaba la sangre de ese cordero. El espíritu de muerte pasará de largo, eso es la Pascua. Versículo, sigo allí, verso 13. No habrá entre ustedes plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Verso 14. Este día les será memorable, el 14 del primer mes. El primer mes se conoce con el nombre de Nisan. Anteriormente se conocía con el nombre de Abib. Tal vez usted pueda encontrar los dos nombres y hace referencia al mismo mes. Ese es el primer mes del calendario religioso. Ya hablamos del calendario civil y calendario religioso en la anterior entrega. Versículo 14. Este día les será memorable y lo celebrarán como fiesta solemne. Ojo con esto. Me es necesario repetir un poco lo que afirmé en la última entrega referente a esta porción. Esto es muy importante. El Señor dice que ese día les será memorable, el día en que se comen los panes sin levadura, que ya es en la noche, dice, les será memorable, dice, y lo celebrarán de una manera especial, como una fiesta solemne, dice, lo celebrarán como fiesta solemne. Ese como es una explicación, pero al mismo tiempo es una aclaración. La manera como deben celebrarlo es en la equivalencia a una fiesta solemne. La Biblia habla de esas fiestas solemnes. Pero esta fiesta, particularmente, junto con otras fiestas que, bueno, no son el tema hoy, no voy a hablar de ello, el pueblo judío tiene unas fiestas que declara solemnes. Y la manera como las celebras, la manera como las celebran es dándole la dignidad de solemnidad, haciendo algo particular en todas ellas. Vamos a mirar más adelante qué es lo que les distingue a esta fiesta solemne. Este día, el 14 de Nisan, en las horas de la noche, lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor. Durante todas sus generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebrarán. Verso 15. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día, es decir, ya en las horas de la noche de ese primer día,
Dice, harán desaparecer toda la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el día séptimo será eliminado del pueblo de Israel. Verso 16. El primer día habrá santa convocación. El primer día habrá santa convocación. Ahorita vamos a mirar un aspecto, y es que los días para el pueblo de Israel no comienzan a las 12 de la noche como en el mundo occidental acostumbramos. Para nosotros el día comienza a las 12 de la medianoche. Pero el día para los judíos tiene otra hora en la que comienza, y a partir de esa hora en la que comienza el día es donde se declara una santa convocación. Una santa convocación. Aquí dice el verso 16, el primer día habrá santa convocación, y dice, y asimismo también el séptimo día. El Señor dice, esta fiesta que ustedes van a celebrar va a durar 7 días. Desde el primer día hasta el séptimo día van a abstenerse de comer levadura. Pero el primer día y el último día de esa fiesta, de los 7 días, el primero y el séptimo, van a tener una santa convocación. Y allí dice, ninguna obra se hará en ellos, ni el primer día que comienza esa fiesta, ni el último día que termina esa fiesta. No van a hacer ninguna obra. No harán ninguna obra. ¿Esto qué significa? Guardar un reposo. Por eso se le da la característica a esta fiesta particular denominada los panes sin levadura, la connotación de fiesta solemne. Se le da solemnidad porque Dios pide algo particularmente que se haga en esta fiesta y en otras más, unas 3 más o 2 más, que se le configura con el aspecto de Shabbat. La palabra Shabbat para nosotros tal vez tiene una connotación un poquito equivocada. Suele suceder que en Occidente relacionamos la palabra Shabbat con sábado, porque para nosotros el séptimo día es el sábado. Y la Biblia dice que después de la creación, el Señor Dios Todopoderoso descansó en el séptimo día. Entonces, la palabra descanso en el hebreo es Shabbat, reposo o descanso. Y como ellos reposan el séptimo día, que es el sábado, a nosotros se nos ha dado la noción que Shabbat está relacionado con sábado, con sábado. Pensamos que las dos palabras están relacionadas porque tienen una fonética similar, pero no es del todo así. La palabra Shabbat significa descanso, pero en las fiestas solemnes que Dios dice que se deben citar a santas convocaciones, se le debe dar la connotación de Shabbat, que significa descansos. Al igual que se guarda el día sábado, al igual que los judíos guardaban el Shabbat, el séptimo día en la semana, el Señor dice, van a hacer eso mismo, pero ya no el séptimo día de la semana, sino también en esta fiesta, no importa qué día caiga. Pues un ejemplo que quiero repetir. Yo cumplo años un 4 de noviembre. Y todos los años, el 4 de noviembre, cae en fechas distintas. Unos días cae lunes, otros días martes, otros días miércoles, jueves y así sucesivamente. Nunca cae 2 años seguidos el mismo día, aunque es la misma fecha. Es el 4 de noviembre, eso nunca cambia, pero nunca es el lunes, siempre los lunes, nunca es los martes, siempre los martes, nunca es los miércoles, siempre los miércoles. No, siempre cambia de año en año. De la misma manera, el 14 de Nisan, el Señor dice que allí se debe conmemorar la fiesta de la Pascua, y el 15 comienza la fiesta de los panes sin levadura. Sea cual sea el día que caiga, Dios dice, ese día van a tener que guardar una santa convocación. No harán ninguna obra en ella. Es decir, van a guardarlo como si fuera un Shabbat. Así sea un miércoles, así sea un jueves, así sea un viernes, sea un lunes, o sea, lo que sea, ustedes lo van a guardar como un Shabbat. No van a hacer ninguna obra. Para los judíos, los nombres tienen una designación, no le llaman lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, como nosotros lo hacemos, sino que el primer día se llama primer día, segundo día, el tercer día se llama tercer día y así sucesivamente. El que tiene nombre es el Shabbat, el sábado.
que le llaman día de descanso, el séptimo día. Si el día 15 de Abib cae el primer día, entonces ese primer día han de conservar un cuidado especial de celebrarlo como una fiesta solemne, de no hacer ninguna obra en ellos. Tienen que convocar a una santa convocación y ese día tiene una solemnidad especial porque lo guardan como un Shabbat, como un día, como el séptimo día. Así lo guardan sin importar el día que caiga, el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, o puede coincidir con el séptimo día. Y allí pues se guardan los dos Shabbat juntos, el de la fiesta solemne de los panes sin levadura y el Shabbat normal del séptimo día, ¿ok? Repito verso 16, el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendrán una santa convocación. Ninguna obra, dice acá, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada uno haya de comer. Verso 17, guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Es decir, una población numerosa, eso es lo que significa hueste. Por tanto, guardarán este mandamiento a lo largo de todas sus generaciones como una costumbre perpetua. Verso 18. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Aconteció que, hago un salto al versículo 29, perdón. Aconteció que a la medianoche, escuche esto, en Éxodo capítulo 12 ya se está contando la historia de liberación del pueblo de Israel de su esclavitud de Egipto, que se había perpetuado por más de 400 años. Y sucedió, dice el verso 29, Éxodo 12, 29, aconteció que a la medianoche, escuche eso, a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito también de los animales. Verso 30. Se levantó entonces aquella noche el faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. Verso 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, después de la medianoche, todavía estaba oscuro. Y esa fue la hora cuando proclama este edicto de libertad. Les dijo, salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan y sirvan al Señor como han dicho. Verso 35, hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés, y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Verso 36, el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, y estos le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. El mismo día en que se cumplían los 430 años, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Verso 42. Esa noche, es noche de guardar para el Señor. Subraye, es noche de guardar para el Señor por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Por eso es que se celebra especialmente esa fiesta el 14 de Nisan por la noche. Y ahorita, a renglón seguido, veremos que el 14 de Nisan por la noche ya es 15 de Nisan. ¿Ok? Ahorita, a continuación, lo analizaremos. Esa noche es noche de guardar para el Señor por haberlo sacado en aquella noche de la tierra de Egipto. Esa noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones. Ese es el verso 42 de Éxodo capítulo 12. Me disculpará que estoy yendo un poquito rápido porque era necesario leer toda esta porción para darle contexto a lo que vamos a hablar hoy. Primeramente es preciso comprender que para el pueblo hebreo un nuevo día comenzaba a partir de la caída del sol, es decir, a partir de las 6 de la tarde, y no desde la medianoche como nosotros lo concebimos. Para nosotros a las 12 de la noche, 12 de la madrugada, es cuando comienza la hora. Miremos por favor la escritura de Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice así, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y escuche,
Y fue la tarde y la mañana del primer día. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Eso es Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Tomo otra porción que es Levítico 23:32. Levítico 23:32. Día de descanso será para ustedes y ayunarán comenzando el día 9 del mes en la tarde. Mire cómo lo dice. Este será un día de descanso para ustedes y ayunarán comenzando el día. Para nosotros, acá en Occidente, pensamos que comenzando el día es a las 6 de la mañana, porque ahí comienza el día. Otros pensarán, pues debe ser después de las 12 de la noche porque realmente allí comienza el día. Pero mire cómo lo dice esta porción. El día de descanso, este día de descanso será para ustedes y ayunarán comenzando el día 9 del mes en la tarde. Comenzando el día 9 del mes en la tarde. ¿Y por qué no lo hacía comenzando el día si ya era de tarde? Porque es que el día comienza en la tarde, como le había dicho, a la caída del sol. El día para el pueblo judío comienza a las 6 de la tarde. Comienza a las 6 de la tarde. Según la porción que leímos anteriormente en Éxodo, Dios decía que el cordero habría de sacrificarse entre las 2 tardes. Voy a hablar un poquito sobre eso. Ya notamos que para el pueblo judío un día realmente comienza a la caída del sol, a las 6 de la tarde. Entonces, el Señor dice que el sacrificio del cordero tenía que ser en la tarde, pero tenían que comerlo en la noche. En la tarde se sacrificaba y en la noche era cuando se comía con los panes de levadura. ¿Por qué? Porque se celebraba la fiesta de los panes sin levadura en aquella noche donde fueron liberados. Allí se comía también el cordero y que había sido sacrificado el día anterior, el día 14, aunque era solamente unas horas atrás, pero pues era el día anterior. Es como decir que se sacrifique para nosotros los occidentales, que el animalito se sacrifique a las 9 de la noche, ya a las 12 de la noche ya es otro día, ¿sí? Porque solamente pasaron 3 horas, pero bueno, estábamos justamente en el límite donde se termina un día y se comienza el otro. Así, de la misma manera, le ocurrió al pueblo de Israel. En las horas de la tarde se sacrifica el cordero y a las 6 de la tarde en punto ya comienza la noche del día, la noche, y en esa noche es cuando comienza el día siguiente. El versículo 6 de Éxodo 12 dice que el cordero debe ser inmolado entre las 2 tardes, lo cual pareciera expresarse o referirse a las 6 de la tarde. Sin embargo, la práctica de este ritual judío de sacrificio evidencia lo que significa realmente su interpretación. Si nosotros miramos cómo es esta costumbre de sacrificar el cordero de la Pascua, es acostumbrado a hacerlo después de las 3 de la tarde. El mandato bíblico establece que debe hacerse este sacrificio el 14 de Nisán, así lo veíamos en Éxodo capítulo 12, en el verso 6. El sacrificio primero decía que el día 10, ahí lo leímos en Éxodo 12, el día 10 tenía que separarse el cordero y guardarse hasta el día 14, y el día 14 debería sacrificarse en la tarde, de allí en las 2 tardes. Y debía ser comido en las horas de la noche. En la práctica de todos los años se denota que en la costumbre judía el cordero de la Pascua se sacrifica a eso de las 2 de la tarde aproximadamente. A las 6 de la tarde comenzaría ya el 15 de Nisán, que es cuando empieza a celebrarse la fiesta de los panes sin levadura, y ya para esa hora ya tiene que estar sacrificado el cordero, dejar escurrir la sangre, cuál es el rito pues, de los judíos, para poderse comer en las horas de la noche, después de las 6 de la tarde, porque ya comienza ese nuevo día 15 de Nisán. El animal entonces era sacrificado la víspera de los panes sin levadura, es decir, en la tarde, en las horas de la tarde del día 14 del primer mes del año llamado Nisán. Bueno, en algunas partes se llamaba Abib,
porque antes del cautiverio babilónico recibió ese nombre, y después del cautiverio babilónico, recuerde que Israel fue llevado cautivo por Babilonia por allá en el año 720, si bien recuerdo, y posteriormente Judá es llevado cautiva por Asiria en el año 575, algo así. Entonces, el 14 de Nisan, en las horas de la tarde, tenía que ser sacrificado el cordero, más o menos a eso de las 3 de la tarde. Y en la historia se demuestra que la única excepción del sacrificio del cordero de las 3 de la tarde es cuando el siguiente día era Shabbat, el día séptimo. Si ya el siguiente día, el 14 de Nisan, cae un viernes, por decir algo, el sexto día de la semana, y el siguiente día es el séptimo, allí solamente ese día, porque ya el siguiente día es el séptimo día que deben guardar como Shabbat, ese día ya se sacrifica un poco antes, después de las 2 de la tarde. El sacrificio se realizaba en el patio del templo de Jerusalén. Originalmente la Pascua o el Pesach era celebrada el día 14 en las horas de la tarde y pone final, representa la liberación del pueblo de la esclavitud de sus 430 años. Recordemos que su nombre de Pesaj, de Pascua, se deriva justamente de que el ángel de la muerte pasa de largo, pero se está relacionando con la salida del pueblo. Entonces, esto tiene una connotación. El pueblo que está en Egipto va a ser depositario de los juicios de Dios, de la maldición de Dios, de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, pero pasa por encima del pueblo, es decir, hay una excepcionalidad allí, y donde están pintados los dinteles y los postes de las puertas del pueblo judío con la sangre, allí pasa de largo, y esa misma noche entonces salen libres de Egipto, el pueblo judío. Esto nos da una connotación, que salen del lugar donde está la muerte, que no les tocó la muerte, que pasó la muerte por allí, pero no les tocó, por causa de la sangre del cordero que se sacrificó. Esto es muy importante. La sangre del cordero libra de la muerte en el lugar donde ellos estaban. Un poco más adelante de este estudio estaremos analizando justamente la obra de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él, a imagen de lo que sucedió, a imagen de lo que sucedió en Egipto, es para nosotros también una liberación y el ser librados de la muerte. Por causa de la entrega de Jesús, de ser el Cordero que fue sacrificado y derramar su sangre para perdón de nuestros pecados, escuche, perdón de nuestros pecados, el perdón justamente evita la muerte que tendría que venir sobre nosotros, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso, a grosso modo, lo que puedo decir ahora, cuando entremos a estudiar lo de Jesús el Cordero de Dios, analizaremos con más detalle eso. Pero Jesús entonces quita la muerte y somos liberados de esa plaga, de esa muerte, y de estar en el lugar de la condenación, en el lugar de la muerte, en el lugar del juicio que representa Egipto. Esta celebración para nosotros como cristianos tiene un significado importantísimo, porque fuimos librados de la muerte, pero sacados de Egipto. Fuimos librados de la muerte, pero sacados de Egipto. Una fiesta solemne, especial, llamada Pesaj y panes sin levadura, conmemora estos dos aspectos. No solamente la liberación, sino el haber sido guardados de la muerte. Fuimos librados de la muerte y liberados y sacados de Egipto. Egipto representa en la Biblia el mundo, la vida que nosotros, entre comillas vida, porque eso no era vida, eso era simple locomoción, existencia. La existencia que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo
en una vida de disolución, de pecado, de desórdenes, de inconsciencia, de ateísmo, de idolatría, qué sé yo. Eso representa Egipto. Una vida de oscuridad y una vida de perdición. Todo lo que hacíamos allí era perdición a causa de no conocer a Cristo. Ahora, el Señor Jesús perdonó nuestros pecados. Todo lo que nosotros hicimos antes de conocer a Cristo, el Señor Jesús nos perdonó, pero también nos liberó. No permitió que la muerte llegara a nosotros porque la paga del pecado es muerte, tendríamos que condenarnos eternamente, pero Él nos perdonó para que no suceda eso, pero también hizo algo, nos liberó, nos sacó de Egipto. No es solamente haber sido perdonado, sino haber sido sacado. Dicho sea de paso, esta expresión de ser sacado es lo que le da la identidad al creyente. El creyente en Cristo es una persona que ha sido sacada del mundo para venir a estar con Dios. El Señor Jesús le dio un término a este pueblo escogido que es liberado. Ese término, particularmente en griego, y digo que la raíz está en griego porque el Nuevo Testamento ha sido escrito allí, en ese idioma. La palabra que se utiliza ahí en el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra eclesia, el prefijo ek y klesia, una palabra compuesta, ek, e-k, y luego klesia, con k también, es una palabra compuesta por el prefijo ek y klesia. La palabra klesia significa asamblea o un grupo de personas que están reunidas. Pero el prefijo ek le da una connotación especial, una connotación que dice que este pueblo ha sido sacado y puesto aparte. Esto lo relaciona, este concepto lo relaciona con un término que también nosotros hemos escuchado en la palabra de Dios, conocido como kadosh, que significa separado o apartado. ¿Se da cuenta? Kadosh hebreo significa sacado o apartado. Y se traduce como santo, santificado. Entonces, la iglesia es el grupo de personas que el Señor no solamente ha perdonado, sino que ha sacado para que permanezca con Cristo en lugar separado, en lugar aparte, en lugar santificado, el ek de este pueblo, de la eclesía, de la asamblea, un lugar aparte. Nosotros hemos de celebrar esta fiesta de la Pascua ya no sacrificando corderos ni comiendo panes y levadura como lo hace religiosamente el pueblo judío, porque lo veremos luego. En 1 Corintios 5, si bien recuerdo, dice que ya Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada. Pero en lo que leímos anteriormente decía que esta fiesta debería ser guardada por estatuto perpetuo. Es decir, no ha perdido la vigencia, pero es que ahora tiene una aplicación y es la aplicación real de la fiesta. Esto es un poquito más dispendioso de explicar, pero no quiero ir a muchos versículos para no confundirle. Solo basta con decir algo que dice la palabra en Hebreos, que las cosas del Antiguo Testamento son sombra de lo que había de venir, pero ahora estamos viendo la imagen misma de las cosas. Siempre pongo un ejemplo, y me disculpa que me tome este tiempo para explicarle a las personas que ya de pronto me han escuchado decir esto. Les pido solamente un poquito de paciencia, considerando que hay muchas personas nuevas que tal vez esta sea la primera vez que están escuchando algo así. Imagínense que yo pongo estas manos sobre la pared y trato de hacer como una figura en la pared. Es decir, que se proyecte una sombra con una luz de frente sobre la pared. Si la persona no está viendo mis manos, lo único que verá sobre la pared es la sombra. Una imagen allí desdibujada. Y a la imaginación de cualquiera que no tiene la imagen real de lo que está ocurriendo, que son dos manos allí, la imagen que se proyecta es como de un ave. Y si me pongo a hacer así, alguien que solo está viendo la sombra, la proyección de la imagen, dirá, eso es un pájaro. Eso es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. La gente estaba viendo solamente las sombras de que se estaban proyectando en la pared. No sabían realmente lo que era. Pensaban que tenían la razón al ver lo que estaban viendo, pero estaban viendo las sombras. En el Nuevo Testamento se descubre la imagen y es como que si Dios nos volteara la cabeza y podemos ver hacia donde tenemos que ver y nos damos cuenta cuál es la imagen de las cosas. Y decíamos,
yo pensaba que era una paloma, el otro decía yo pensaba que era un águila, el otro decía yo pensaba que era, qué sé yo, cualquier pájaro. Pero venimos a ver y decimos, eran dos manos juntas haciendo una sombra. En el Nuevo Testamento nosotros vemos la imagen de las cosas. En el Antiguo Testamento solo la sombra. Y por supuesto, desde la sombra no se puede percibir realmente cómo son las cosas. Un ejemplo más concreto. En la ley decía, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. Y la gente pensaba que eso significaba venganza. Pero en el Nuevo Testamento se quita la sombra y se muestra la imagen real de ese principio o de esa ley. Y se muestra que es un principio que significa lo que quieras que te hagan los demás, hazlo tú con ellos. Lo que tú quieras que te hagan los demás, hazlo tú con ellos. Entonces no era venganza, no era ojo por ojo, diente por diente. Si me sacaste un ojo, yo te saco el tuyo. Si me sacaste un diente, yo voy por el mío, de tu boca. No era venganza, sino la ley, como le llaman por allí, áurea, la ley de oro, el principio espiritual que el Señor Jesús estipuló para mostrar la realidad de las cosas, la imagen misma de las cosas en el Sermón del Monte, la ley de oro. Lo que quieras que hagan contigo, hágaselo a los demás. Y la gente pensaba que significaba otra cosa porque veían las sombras. Así también, en el Antiguo Testamento tenemos una cantidad de fiestas que se deben celebrar, que nosotros conmemoramos evidentemente, que no dejamos de celebrar, de conmemorar, de vivir, porque pues es algo que está establecido, pero con la verdadera aplicación. ¿Cómo podemos decir nosotros que estamos celebrando la Pascua? Porque Cristo es nuestra Pascua y con nuestra vida de testimonio de lo que Él ha hecho, que nos ha perdonado y nos ha sacado, estamos viviendo la Pascua. Estamos en la fiesta de la Pascua. Estamos viviendo la fiesta de Dios en nosotros, de la liberación, de la salvación, del perdón y de la santificación, de haber sido sacados. Esto es muy importante que lo entendamos. Porque en la fiesta de la Pascua no solamente se perdona. La sangre cubre los pecados, pero no solamente se perdona, se libera. No está bien de nosotros como cristianos sencillamente está tratando de acomodar el evangelio a nuestras vidas y no nuestras vidas al evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La Biblia dice que el Señor Jesús fue probado en todo pero sin pecado y que como fue expuesto a su humanidad, Él conoce nuestra fragilidad y puede compadecerse de nosotros, dice Hebreos. Porque sabe que somos frágiles y débiles. Y a veces abusamos del sentido de esas palabras y pensamos que se trata simplemente de la gracia de Dios de estar perdonando y perdonando y perdonando y perdonando todo lo que nosotros nos dé por hacer. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Nosotros cometemos pecado, pero cuando llegamos a practicar el pecado, que es otra cosa diferente, ya estamos entrando en una condición espiritual diferente. La Biblia dice que no hay persona que no peque, que todos somos pecadores, que si alguien dice que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. Ni siquiera se le acusa de mentiroso a él, sino que lo acusan de hacer mentiroso a Dios, que es muchísimo más grave. Entonces, todos tenemos esa condición de pecado y fallamos muchas veces. Pero otra cosa es vivir en pecado, practicar el pecado. Es decir, no tener un arrepentimiento genuino. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, escucha la expresión, apartarse, eclesía, santidad, kadosh, separado, apartado. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la condición de la iglesia, que puede tener pecados, los confiesa y se aparta y alcanza la misericordia de Dios. Otra cosa es el que practica el pecado. Ese confiesa sus pecados, cree ser perdonado, pero no hace nada por cambiar, por buscar la santificación en Dios. No hace sino vivir como una persona de mundo, porque no se ha separado. Recuerde que el pueblo salió de Egipto y no se santifica. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es decir,
sin estarse apartando para Dios. Apartarse, apartarse. La Biblia habla de eso. Es importante comprender este concepto. No solamente fuimos perdonados para ser apartados y separados. ¿Separados hacia dónde y de dónde? El pueblo de Israel fue guardado, protegido y fue sacado del lugar donde venían los juicios. El Señor quiere sacarnos hacia la bendición y la abundancia, hacia la bendición y la abundancia que representa la tierra prometida, pero habiéndonos sacado del lugar de juicios y de muerte. Porque es importante pedir perdón, confesar los pecados y apartarse. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Es importante confesar los pecados y apartarse, porque si no te apartas no estás saliendo del lugar donde vienen los juicios y la maldición. No importa cuántas veces confieses, perdón Señor, perdón, yo sé que yo soy cristiano, yo sé que sigo tu camino, yo sigo yendo a la iglesia, yo me sé las nuevas alabanzas, yo me sé tantos versículos, pero estamos, discúlpeme por favor, siendo meros religiosos muchas veces, porque estamos confesando y confesando y confesando los pecados recurrentes y no hemos buscado apartarnos para Dios. Entonces la idea es que salgamos de una condición y de una posición en la cual van a venir juicios y maldiciones y muerte para ser separados y ser llevados a un lugar de bendición y de abundancia. Bueno, fue también un día de Pascua que el pueblo de Israel entró a poseer la tierra prometida al conquistar la primera ciudad luego de pasar el río Jordán. Esto es importante. No solamente en Pascua, la Pascua se empezó a conmemorar el día que el pueblo de Israel sale de Egipto, sino que también vemos en Josué capítulo 5, acompáñenme a esta porción bíblica por favor, Josué capítulo 5, versículo 10 y 11. Y aquí notamos que el día que entraron a la tierra prometida fue también Pascua. Hubo un espacio de tiempo entre el día que salieron de Egipto y el día que entraron a la tierra prometida. Ese periodo se llama el desierto, que debería estar unido. Es decir, salgo de Egipto y entro a la tierra prometida. De hecho, el camino desde donde estaban en Egipto hacia la tierra prometida le tomaría unos días solamente de llegar. Era solamente unos días. Pero la Biblia dice que les tomó 40 años en un recorrido que lo podían haber hecho solamente en cuestión de semanas, seguramente pues deteniéndose y demás. Les tomó 40 años. El número 40 en la Biblia tiene un significado de desierto, de aflicción, de prueba, de sufrimiento. 40 días estuvo el Señor Jesucristo en el desierto, fue tentado por el diablo, sin comer ni beber, estuvo en una condición de prueba muy difícil. 40 días también estuvo Moisés, ¿se acuerda cuando subió al monte por las tablas? El pueblo se rebeló, etcétera, etcétera, etcétera. 40 días le tomó a los espías ir a reconocer la tierra prometida. La Biblia dice que Josué envió unos espías desde un lugar donde estaban para que fueran a mirar la tierra prometida, para que trajeran también frutos de esa tierra y le dijeran al pueblo, vamos a tomar la tierra, vamos a tomarla en posesión, porque es efectivamente cierto lo que Dios ha dicho de esa tierra, que fluye leche y miel, que es de mucha abundancia, de mucha provisión. Entonces vamos a enviar 2 espías y van a traer los frutos de la tierra. Cuando ellos fueron, exploraron y trajeron los frutos de la tierra, les tomó 40 días, pero cuando llegaron la mayoría del pueblo, dice la Biblia, que se empezó a quejar y dijeron, no, sí está muy bonito todo, pero es que tomar eso es muy difícil. Los habitantes de esa tierra son gigantes y nos van a comer como grillos. Y se empezaron a desanimar, empezaron a maldecir, a murmurar, etcétera, etcétera, etcétera. Y vino una maldición sobre ellos. Como se demoraron 40 días en reconocer la tierra, así estarán vagando durante el desierto durante 40 años. Eso está en Números. Bueno, no voy a tomar tiempo para dar la cita, usted lo puede buscar por Google, por la concordancia, perdón, de su Biblia, y mirará, creo que es Números 13, si bien recuerdo. Esta porción bíblica allí, como se demoraron 40 días en reconocer la tierra, entonces durante 40 años estarán vagando alrededor. Un día, dice allí,
un día por cada año que se demoraron en recorrer la tierra. Le voy a dar la cita bíblica para las personas que les gusta llevar siempre, tomar apuntes. Eso está en Números capítulo 13, así es. Números capítulo 13, Números también capítulo 14. Está esa porción. Y permítanme que por acá también hay otra porción bíblica para que lo tenga presente. Dios. Bueno, creo que se me la pasó. Por ahí ya usted encuentra algunas referencias en torno a esto. El punto es que el número 40 representa esa aflicción, ese desierto. El pueblo debería haber entrado prácticamente directo de la tierra, saliendo de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Pero se abrió una brecha que fue justamente, la brecha era del ancho del tamaño de su corazón endurecido. La gente que estuvo vagando en el desierto, según la palabra de Dios, era gente dura de corazón, era gente que no creía. Y por cuanto no creyeron la palabra de Dios y su corazón se endureció, entonces estuvieron en el desierto, dando vueltas en el desierto y en el desierto porque no entendían lo que Dios quería hacer con ellos. Ellos no hacían sino extrañar a Egipto, no habían salido de Egipto en su corazón, sus pies habían salido, pero su corazón seguía Egipto. No habían sido santificados para comprender lo que Dios quería hacer con ellos. Seguían con Egipto, con el mundo en su corazón. Hay gente que todavía, que va a la iglesia hoy, que se congrega hoy, pero tiene cosas de Egipto en su corazón. Añoran cómo vivían allá. Recuerde que esta gente se quejaba en el camino contra Moisés y decía que se acordaban de las comidas de Egipto, de las danzas y todo lo que hacían allá. Hay gente que hoy en el camino de Dios lo único que hace es remembrar la vida del mundo. Y tienen a Egipto en su corazón. Tienen los mismos ídolos contra los cuales vino los juicios de Dios. ¿Se acuerdan que los juicios venían sobre los ídolos de Egipto? Y escúcheme, hoy por hoy todavía los juicios de Dios siguen cayendo sobre los ídolos. El problema es que si un juicio de Dios cae sobre un ídolo y ese ídolo está en su corazón, imagínense sobre quién va a caer el juicio. Es que si este es el ídolo y Dios sigue trayendo juicios sobre los ídolos de Egipto, los ídolos del mundo, y usted tiene ese ídolo acá en el corazón, el problema es que allí le va a llegar el juicio, como le pasó al pueblo de Israel. No tuvo en cuenta a Dios y le cayó el juicio. Estuvieron 40 años vagando en el desierto y Dios les dijo hasta que se desaparezca por completo esa generación. No son dignos. Es decir, hasta tanto tenga esa forma de pensamiento y no se muera esa forma de pensamiento que es lo que representa la vida, hasta que no se muera esa generación, esa mentalidad antigua, usted no puede entrar a la tierra prometida. Por eso dice la Biblia que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice Romanos capítulo 12, no se conformen a este mundo, no se conformen a este mundo, es decir, no tengan la mentalidad de egipcios, de mundanos, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. La palabra transfórmense allí es la palabra metanoeo, que a su vez viene de la palabra metamorfos, que a su vez también sabemos que el significado es metamorfosis o cambio o transformación. Y la Biblia dice, no se conformen a este mundo, Romanos capítulo 12, verso 2 o 3, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio, no se conformen, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Primero, la renovación del entendimiento viene por no conformarse. Es imposible que una persona sea transformada si todavía sigue conformado a los modelos del mundo, a los principios que enseñaba el mundo. Si una persona que viene a Cristo no aprende a ser obediente, temerosa de Dios, honrar a Dios en lo que Dios dice, porque el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando? Les mando. Y si las personas, estando en Cristo, no hacen lo que Dios nos manda, sino lo contrario a lo que Dios manda, la Biblia dice, por ejemplo, hablando del ídolo del corazón,
los ídolos de Egipto traían juicio sobre ellos. Y la Biblia dice que la avaricia es idolatría, por ejemplo. ¿Dónde está la avaricia? En el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque retiene el dinero, adora el dinero. Y si la avaricia es idolatría, créame, va a venir un juicio a ese ídolo de avaricia del dinero. Idolatría al dinero. ¿Y por qué viene eso? Porque la gente no se transformó, sino que se conformó a esa forma de pensamiento avaricioso del mundo. Y la Biblia dice que no es así. En el reino de Dios no podemos ser así. La Biblia dice, Lucas 6:38, den y se les dará, dad y se os dará, dice la versión 60. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosante. Darán en vuestro regazo porque con la medida con que ustedes miden les volverán a medir. La Biblia no dice que retenga, la Biblia dice den y se les dará. Y la gente rechaza recibir de Dios. ¿Por qué? Porque rechaza darle a Dios. Entonces por eso viene el desierto, por eso vienen los juicios. El pueblo estaba en esta rebeldía. Y en vez de entrar a la tierra prometida de una, estuvo en el desierto. Y el desierto era una prueba de formación, a ver si por fin entendía. Pero le venían juicios y maldiciones y terminaban muriéndose en el desierto. Dice la Biblia que ninguno de aquellos de esa generación entró a la tierra prometida. Ninguno. Es decir, nadie que maneje esa mentalidad va a poder disfrutar de la bendición de Dios. Porque la bendición vendrá, los juicios de Dios se van a manifestar. Y ya, por cuestión de tiempo, necesito finalizar acá con la lectura de este pasaje de Josué capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Usted cuando empieza a leer Josué se da cuenta que allí viene la conquista de la tierra prometida. Moisés ha muerto, ahora Dios levanta a Josué para llevar al pueblo a poseer la tierra prometida. Y la primera ciudad que se encuentran para conquistar, para tomar la tierra prometida es Jericó, después Jai. Vencen en Jericó, pero pierden en Jai. Bueno, ese es otro tema, ya me quería meter a predicar allí. Luego veremos por qué. Pero ya están en el límite de la tierra prometida. El límite de la tierra prometida lo estaba determinando un río, que es el río Jordán, y dice que estaban justamente allí. Miren lo que dice. Celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra, panes sin levadura, y ese mismo día espigas nuevas tostadas. Entonces, el día justamente también de la entrada a la tierra prometida, ese día celebraron la Pascua. Entonces, mire lo que significa el pasar de largo para nosotros. El Pesaj, la Pascua nuestra, significa ser perdonados, ser liberados, pero ser liberado no significa solamente salir de un lugar, sino entrar a otro. El Señor Jesús no quiere sacarnos solamente de lo malo, sino introducirnos en lo bueno. Ese es el sentido propiamente dicho. ¿Estamos celebrando nuestra Pascua, que es Cristo? ¿Realmente la estamos celebrando? ¿O solamente estamos diciendo, Cristo me liberó de mis pecados y me sacó del mundo, pero entraste a la tierra prometida ya? ¿Estás celebrando realmente la Pascua? Cristo es nuestra Pascua, pero nuestra Pascua no es solamente para perdonarnos, para liberarnos y para sacarnos, sino también para introducirnos. Entonces estamos celebrando nuestra Pascua. La Pascua no es solamente salir, la Pascua es entrar. ¿Estoy celebrando la Pascua? ¿Estoy celebrando la entrada? ¿O sigo en el desierto como un rebelde, como un duro de corazón que no ha entendido que la cuestión no es solo salir, sino también entrar? Yo entraré en el cielo. No, es que hay bendiciones que el Señor Jesús compró en la cruz del Calvario, que le costaron muchísimo, mucho esfuerzo, mucho dolor, mucho sacrificio, que no son para el cielo, sino también para aquí, para la tierra. La Biblia dice, y esto ocurrió en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Las llagas dónde las tuvo? ¿Las tenía el Señor Jesús en el trono cuando estaba antes de venir aquí a la tierra? No, no las tenía. ¿Dónde las adquirió? ¿Dónde se pusieron llagas sobre el Señor? En la cruz. Mira el sacrificio. Y la Biblia dice que por su llaga fuimos curados. Si habla de curación, habla de una enfermedad que dejó de ser. Y discúlpeme, pero eso no es una promesa para el cielo. La sanidad es una promesa para la tierra. ¿Para qué sanidad en el cielo cuando allá nadie se va a enfermar? El Señor Jesús hizo cosas en la cruz que son para aquí, para la tierra. Evidentemente para la eternidad, por supuesto, pero también para la tierra. No solo la sanidad.
La Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre siendo rico para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Eso es una promesa para aquí, para la tierra. Dice la Biblia, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. El Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni aun a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Entonces estamos muchas veces como el hijo de aquel mal llamado, aquella porción mal llamada el hijo pródigo. Prodigar, siempre lo he dicho y no me cansaré de reiterarlo. Según el diccionario, prodigar es dar con gentileza, con generosidad. Y eso es lo que menos hizo ese muchacho, por eso está muy mal titulado. Recuerden que los títulos del hijo pródigo y todos esos títulos que tienen nuestras Biblias, pues no son palabra de Dios. Algún traductor los puso como para ubicar más fácilmente las porciones bíblicas, para recordarlo, en forma de mnemotecnia, qué sé yo. Pero el título está muy mal puesto. Lo que menos hizo ese joven fue prodigar, lo que hizo fue malgastar, dice la Biblia, derrochar todo. Yo le llamo el hijo derrochador. Y ahí hay dos personajes, no se llamaría solamente el hijo derrochador porque, bueno, no resumiría todo lo que está allí condensado en esa porción. Allí se habla de un hijo derrochador, pero también del hijo amargado. Y el hijo amargado es como aquel que nunca ha celebrado la Pascua en Cristo. Solamente está celebrando que el Señor lo perdonó, solamente está celebrando que fue sacado del mundo, que ya no fuma, que ya no toma, pero no está celebrando que ha sido introducido en la bendición, en la tierra prometida. ¿Usted se acuerda qué tenía que hacer el padre? El padre salió a recibir al encuentro a su hijo que se había perdido, el derrochador. Pero luego tuvo que salir de la fiesta y rogarle al hermano amargado que entrara en la fiesta, que entre. Oiga, ¿usted qué hace allá afuera? Tantos años hace que te sirvo. Él sabía que había sido sacado, que le habían perdonado, pero nunca entendía que tenía que entrar a la fiesta, tenía que entrar. No se trata de salir, sino también de entrar. No seamos como el hijo amargado. Celebremos nuestra Pascua, que es salir, pero también entrar y ser perdonados. Que el Señor les continúe bendiciendo. Solamente quiero terminar con algo importante, pidiéndole que me acompañe en una oración. No sin antes decirle, por favor, esto es muy importante. No se olvide, por favor, de tener en cuenta lo siguiente. Por favor, regáleme unos segunditos más. Por favor, dele like por aquí. Por aquí hay una manito por aquí abajo. Dele like, por favor, es muy importante. Las personas que están viendo este video, muy poquitos. Cuando yo miro el número de visualizaciones de un video y veo el número de likes, digo, pero ¿por qué no nos colaboran con esto? Eso es algo tan sencillo de hacer. Si usted le da la manito arriba, like, me gusta, eso hace que la plataforma de YouTube pueda recomendar este video a otras personas. ¿No cree usted que sería bueno recomendar este video? Si a usted Dios le habló, yo creo que sería bueno que también pudiera participar de esta palabra de bendición a otros. Y compártalo también para que muchas personas más sean bendecidas con esta porción del estudio de la palabra del día de hoy. Padre, gracias, Señor, te damos por el tiempo de estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, por llenarnos de tu Espíritu Santo a través de tu palabra, por limpiar nuestra mente y nuestro entendimiento y poder sacar de ese corazón el mundo de nuestro corazón, esos ídolos de Egipto de nuestro corazón y poderte darte a ti, Señor, el lugar que te corresponde como único Señor y Dios. El trono de nuestras vidas es tuyo porque tú nos compraste a precio de sangre preciosa. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.